Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Discapacidad en Acción. Mi nombre es Diego Jonathan Moreno, soy una persona con discapacidad cognitiva y hoy en este episodio vamos a entrevistar a Alirio Castro. Alirio Castro es un músico que nació ciego, pero que el nacer con esta discapacidad no le ha impedido, o al menos para él, no ha sido un impedimento de poder tener una vida exitosa como músico, como maestro. Vamos a conocer su historia de vida. Y la idea es que a través de esta historia de vida pues vamos a conocer sobre todo cómo es que él vive con su discapacidad. Cómo es que de alguna manera él ha logrado encontrar apoyo, bueno, no sentirse solo, cómo ha logrado vencer ciertas barreras que de hecho ese es el objetivo de las entrevistas que hacemos acá en este espacio. La idea no es solamente hablar de discapacidad, no se trata tampoco de simplemente limitarnos a explicar de forma clínica lo que es la ceguera o lo que es determinada discapacidad, sino la idea también de espacios como este es que ustedes, los que quieran participar, los que quieran escribirnos a nuestro canal de YouTube o bien a el correo discapacidadnacionsantander@gmail, los que quieran puedan contarnos su experiencia, su testimonio de vida, cómo han hecho para vivir con la discapacidad que tengan, cómo fueron diagnosticados, qué retos representó esa discapacidad en sus vidas. Eso es lo más importante. Y también la idea a través de esos testimonios es mostrarle a otras personas que sí se puede llevar una vida plena teniendo una discapacidad, sea el tipo que sea, que lo más importante es enfocarnos en las cosas que podemos hacer, en las cosas que podemos lograr. Es lo más importante que podemos hacer y estas personas son personas que nos muestran el camino, claro. Obviamente, pues cabe aclarar que no todas las personas con discapacidad son iguales, hay distintas discapacidades. Puede que lo que esta persona te cuente a ti, puede que a ti te sirva, puede que no. La cuestión es que los consejos que damos en ese espacio, a ver, no van a ser consejos médicos. Claro está, no llegamos hasta ese nivel, pero la idea también es que son cosas que ustedes puedan aplicar en sus vidas. Que sean cosas que ustedes puedan de alguna manera poder decir, oye, esto me sirve, esto no, esto tal vez sí. La idea, amigos, es que ustedes, ante todo lo que escuchen, ante todo lo que nosotros le contemos, pues la idea es que ustedes puedan tener una actitud crítica. No hay que tragar entero, amigos, y más en estos espacios de medios de comunicación, de redes sociales, donde así como se difunde mucha información importante, también hay un montón de noticias falsas. Entonces la idea, amigos, es que ustedes puedan tomar lo que les sirve, lo que ustedes vean que aplica en sus vidas y lo que no, pues no. Entonces, hoy tenemos esta entrevista. Espero que la disfruten y vamos con nuestra sesión del programa Rompiendo Barreras, porque a través de esos testimonios eso es lo que hacemos, romper barreras. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Hola a todas, a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo digo así porque este programa, además de estar en la emisora, también estará en YouTube. Hoy nos va a acompañar en nuestro programa Discapacidad en Acción una persona que ha hecho camino, que tiene trayectoria, que ha marcado un trayecto bastante interesante. Él es don Alirio Castro, músico
de profesión, aficionado, ya él nos lo va a contar. Persona con discapacidad visual, fue de la escuela taller para ciegos y, como digo, se ha hecho la vida a pulso. Maestro Alirio Castro, muy buen día, buena noche, buena tarde, un saludo muy especial y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Javier. Es para mí un honor participar de su espacio. Saludo a todos nuestros oyentes, no solamente en Bucaramanga, sino en el mundo, porque esta emisora, a través de los medios digitales, también se puede sintonizar en cualquier parte del mundo. Por eso tiene más validez el buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque a lo mejor nos ven en la China, donde a lo mejor tienen otro uso horario, y así sucesivamente. Estoy a su disposición, Javier. Bien, maestro Alirio, reitero las gratitudes por decidir acompañarnos. Maestro, primer pregunta, ¿su discapacidad es congénita, adquirida? ¿Qué sucedió, maestro? Mi discapacidad es congénita. Nací ciego. En aquellos días la ciencia no tenía el avance que probablemente hoy de pronto me hubiera podido mejorar mi situación. Además de haber nacido en una zona un poco lejos de la vida urbana, pues eso hizo que la atención a mi problema, en principio, tal vez no fue la que debía ser. Luego mis padres me trajeron a la ciudad con los médicos, pero dijeron que el caso era perdido. Maestro, señor, perdóname, le corto un poquito el viaje. Maestro, ¿de dónde es usted? ¿De qué parte rural? ¿De qué corregimiento, maestro? Yo soy hijo adoptivo de esta bella ciudad. Nací en un pueblo muy lejano de hoy departamento del Casanare, y el trasegar de la vida hizo que mis padres salieran de esas tierras, y hoy estamos acá, donde es mi casa, y santandereano como todos. Maestro, ¿a qué edad lo trajeron sus padres aquí a Bucaramanga, que lo vieran los médicos? ¿Y en qué momento o en qué tiempo de su existencia decidieron que venían a Bucaramanga a residir permanentemente? Bueno, eso fue muy temprano, siendo yo muy niño. La ciencia estaba centrada en Bogotá, me llevaron a Bogotá, me vieron los médicos de aquel entonces, fueron los que dictaminaron que las cosas quedaban así por siempre, y luego vinimos a Santander y aquí nos quedamos. Maestro, ¿qué edad tenían en la época en la que usted vino, maestro? Como les digo, yo era muy chico, tal vez 1 año o 2. Ajá. Total, de cuando yo tengo recuerdo ya pisaba estas tierras que me dieron calor, amor y muchas posibilidades. Aquí, como dijo alguien célebre, aquí estoy y aquí me quedo. Como diría nuestro gran expresidente Samper. Como diría nuestro querido Ernesto Samper, Ave María. Sí. Maestro, ¿en qué momento decidió su padre y su mamá vincularlo en la escuela taller para ciegos? ¿O en qué momento, de alguna manera? Le hago la pregunta, maestro, porque para nadie es un secreto que nuestros padres no les es fácil, no les ha sido, creo que va a ser muy difícil aceptar que sus hijos tengan alguna discapacidad visual, ¿cierto? Entonces yo le hago esa pregunta: ¿en qué momento decidieron sus padres que usted debía asistir a esa escuela taller y cómo dieron con ella? De 13 hermanos que somos, yo fui el único que nací con alguna deficiencia física, y mi ingreso a la escuela taller fue realmente casual. Me encontré alguna vez con una señora ya desaparecida, como casi todos los que fueron gestores de aquella idea de la escuela taller para ciegos, doña Paz de Serrano, y me invitó a la escuela. Allí conocí a mucha gente que vive en mis recuerdos,
como lo fue don Miguelito Rodríguez, la misma Cecilia de Gabaza y otros compañeros que ya no están con nosotros. Bien, maestro. Y entonces se dio la casualidad, ella lo invitó o lo invitó a usted y su padre así lo consintió, lo vieron con dudas o inmediatamente consideraron que esa era una oportunidad clave en la que su vida pudiera cambiar. No, pues inmediatamente yo tuve toda ¿cómo se dice? ¿El respaldo será? Todo el respaldo, sí, todo el respaldo de mi madre. Mi padre ya no estaba. Tuve todo el respaldo, estuve asistiendo a la escuela con el grupo de compañeros, nuestro inolvidable Hermes José, Jorge Vargas, Esperancita, la profesora, y tantos otros compañeros. En aquellos días todos muy jóvenes, todos muy inquietos y deseosos de aprender y salir adelante. Y teníamos el boom de aquel entonces, que era la rehabilitación, una palabra nueva para nuestro vocablo, ya que la sociedad no nos conocía como personas productivas y nosotros estábamos ansiosos de demostrarle al mundo que éramos capaces de desarrollarnos como personas. Maestro, ¿vivía usted justamente en Bucaramanga o vivía en Piedecuesta? ¿En qué lugar vivía? Bucaramanga. En Bucaramanga. Sí. Bien, maestro, llegó usted a la escuela taller para ciegos. Bueno, una pregunta antes de hacerle la que quiero en el momento. ¿Usted qué pensaba, maestro? ¿Cómo se sentía usted, pues, al vivir su discapacidad visual y de pronto no conocer más ciegos? ¿O sí los conocía antes, maestro? Como ciego de nacimiento, la ceguera no fue para mí un golpe, porque viviendo como ciego toda la vida, de hecho yo recuerdo allá en mis más lejanos recuerdos de infancia, valga la redundancia, que yo creía que el mundo era así. Empecé a darme cuenta cuando mis mismos hermanos y los niños de la cuadra empezaron a discriminarme para ciertos juegos, porque claro, yo no podía ver jugar una lleva, una gambeta, y yo pensé, pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo no puedo, hasta que finalmente entendí que yo tenía una limitación, que como les digo no fue difícil asumirla porque nunca había visto, y como ya dije antes, al llegar a la escuela, el deseo de poder vivir ese mundo que a través del oído me llegaba, me hizo, como se dice, coger más impulso y explorar la forma en que podía incorporarme a la vida de la sociedad, a la vida productiva, a la vida estudiantil, al mundo laboral, en fin. Maestro, ¿a qué edad llegó usted a la escuela taller para ciegos? Más bien bastante tarde, yo tenía 20 años cuando doña Paz me encontró alguna vez en una de las calles de Bucaramanga y me invitó a esa institución que recuerdo con mucho cariño. ¿Y durante esos 20 años qué hizo, maestro? ¿Qué anduvo haciendo? Bueno, durante esos 20 años yo no tenía movilidad, obvio no salía. Y el mundo me llegaba a través de la radio. En aquel entonces la radio tenía un auge extraordinario. Hoy por hoy aún lo tiene, pero están, creo que por encima de la radio, los medios de, por ejemplo, como, a ver, ¿qué digo yo? YouTube y todas las fuentes que nos sirven, todas las herramientas, mejor, para saber del mundo. Antes era solo por medio de la radio, ni siquiera la televisión tenía esa fuerza que tuvo algún día y que, vuelvo y digo, hoy está no apagada, no atenuada, pero sí está un poco por debajo ya de lo que son las redes sociales. Bien, maestro. Llega usted a los 20 años con ese deseo de hacer alguna cosa distinta,
digamos, ¿qué expectativa le generó, maestro, llegar a la escuela para ciegos y de pronto decir usted, hay otros compañeros con nuevas alternativas? ¿Qué sentimiento pasó por su mente en ese momento, maestro? Bueno, lo primero y muy bonito es que encontré que había ciegos estudiando en buenos colegios, en La Salle, en el Aurelio Martínez, en distintos colegios, niños en escuelas. Entonces también me enrolé con la parte de la educación. Yo ya llevaba mucho de aprendizaje a través de la radio, escuchaba muchos programas culturales, tenía mucha inquietud. Yo ya sabía escribir sin escribir, porque al lado de mis hermanos, cuando ellos hacían sus tareas, yo escuchaba cómo se combinaban las letras para formar las palabras y cómo se juntaban los números para hacer operaciones, y en mi memoria yo ya prácticamente podía hacer todo eso. Solo fue aprender el formato braille y yo ya sabía cómo formar las palabras, porque ya sabía qué letras servían. Ahora sabía hacer esas letras a través del sistema braille. Bien, maestro. Llega usted y comienza con esa prisa, imagino yo, a querer devorarse el mundo. ¿Cuánto tiempo demoró su rehabilitación en la escuela, maestro? Pues fue vertiginosa. Cuando la escuela montó su programa de educación, yo de una vez entré a tercero, y otra profesora muy querida, también ya desaparecida, prácticamente fundadora y muy amante de ese proyecto, muy enamorada de aquella quijotesca idea en aquel entonces, pues me brindó mucho apoyo. Luego vino Teresita Cediel, profesoras que aún nos acompañan, como la profesora Celina, bueno, tantos y tantos que nombrarlos a todos y de pronto omitir a alguien sería realmente un pecado. Total que hubo muchos a quienes les debemos y les reconocemos mucho. Algunos ya no están, otros están jubilados, pero eso sí, los que se han ido incluso están en el recuerdo de aquellos quienes en ese entonces empezamos esta aventura de la rehabilitación. Maestro, ¿de qué programa se componía la rehabilitación en la escuela en ese momento? Bueno, básicamente había la parte de talleres, donde se enseñaba a los ciegos a trabajar manualmente con escobas, traperos, cepillos. Fue el producto bandera de la escuela, los productos de aseo. La parte educativa, que se trataba de que los muchachos pudieran integrarse en las escuelas para estudiar de tú a tú con las personas videntes, de allí pasar de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la universidad. Y es así como hoy, en aquel movimiento de los años 70, empezaron a gestarse abogados, muchos abogados ciegos, filósofos, profesores de idioma, y en fin, todas las psicólogos y todas las carreras que de pronto se nos facilitaban para nuestra condición, para nuestra discapacidad, porque un ciego puede ser psicólogo, de hecho mi esposa lo es, puede ser abogado, tenemos varios abogados, y en fin, locutores, eso sí, narradores de ciclismo, lo dudo bastante, y de fútbol también, pero nos podemos defender en el campo de la comunicación, precisamente como mi amigo Javier, que dirige este programa por el cual nos estamos dirigiendo a ustedes. Bueno, maestro, es un grupo de trabajo que tenemos ahí, estamos haciendo algo por la discapacidad, algo que nos pueda ayudar a todos. Maestro, otra pregunta es, ¿qué tiempo en sí le demoró aprender braille, ábaco, habilidades de la vida diaria, cosas de estas, maestro? Eso ocurrió a una velocidad extraordinaria, porque a mí me enseñaron cómo formar las letras, qué puntos formaban el alfabeto, qué punto era la A, qué punto era la B, cómo se hacía, en fin.
aprendiendo yo ya cómo se hacía esto, ya había dicho antes, yo ya sabía, tenía en mi mente las combinaciones que formaban las palabras. Creo que eso fue un proceso aproximado de un mes. Luego con la práctica pues se fue adquiriendo la velocidad, tanto como para leer como para escribir. Aprendimos mecanografía. En aquel entonces pues estábamos lejos de imaginarnos un computador, todavía no, por lo menos si existían no eran tan populares, eran muy propiedad de las grandes empresas. Y empezamos prácticamente a entrar al mundo de la cultura porque podíamos leer libros en braille, luego vino el audiolibro a través de los casetes y hoy por hoy ya los tenemos digitales, ya no es sino bajar un libro de una aplicación en el celular, en la computadora y podemos enterarnos de prácticamente de todo. Maestro, me surge otra curiosidad. ¿Cuánto tiempo le demoró aventurarse usted solo a la calle? Decir, yo ya no quiero el hombro de otra persona, sino mi bastón. No, yo estaba loco por eso, esa era mi gran inquietud. Yo estaba seguro, cuando estaba en la casa encerrado porque no sabía movilidad, estaba seguro de que yo podía salir a la calle y sin ninguna orientación ir a donde yo quisiera. De eso estaba seguro. Cuando llegué a la escuela, prácticamente no necesitó mi abuelita, que era la que me llevaba y me dejaba allá, no necesitó sino 3 o 4 veces. A la 4ª vez yo ya me fui solo. La capacidad empírica de doña Paz de Serrano, porque ella no recibió orientación, cómo dar movilidad, la capacidad empírica que ella tuvo para enseñarnos cómo coger el bastón, cómo orientarnos, y desde luego las ganas que nosotros teníamos nos hizo aprender a muchos movilidad que luego perfeccioné en el CRAC cuando fui a la capital de la República a hacer mi curso de rehabilitación ya en forma y encontrarme con gran sorpresa de que las orientaciones de doña Paz fueron bastante acertadas en el campo de la movilidad. Maestro, esta pregunta la hago pensando en muchos de los que nos están escuchando, nuestros oyentes, nuestros radioescuchas. Maestro, ¿qué le enseñaba a doña Paz? ¿Qué, digamos, le decía a ella? ¿Cuáles fueron los primeros ejercicios? Esto lo hago, como digo, pensando en personas que se imaginarán, bueno, les dieron movilidad, les dieron orientación, pero ¿cómo se hace eso con un ciego? A ver, me gustaría escucharlo, maestro. Bueno, el primer paso de doña Paz, como le digo yo, empírica en aquel asunto, era primero que todo hacer el recorrido con ella por la zona a la que luego íbamos a recorrer solos. Explicarnos subidas, bajadas, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, técnicas para cruzar una calle, en calles que no eran muy concurridas, muy congestionadas, pues el oído era el auxiliar, y en calles donde había mucho problema había que esperar para cuando sintiéramos una persona cerca pedirle el favor de que nos ayudara a cruzar. En aquel entonces no era muy difícil, porque cuando la gente veía a un ciego al borde de un andén, inmediatamente, muy amablemente se ofrecían a cruzarnos al otro lado. Nos enseñaron que había que tomarnos del brazo de la persona y caminar con ella hasta el otro lado de la vía. La persona sabía que tenía que indicarnos, tiene que subir, tiene que bajar, en fin. Luego, ya conocido el terreno, se nos mandaba con el bastón, pie a la derecha, bastón a la izquierda, pie a la izquierda, bastón a la derecha, lentamente, paso a paso, el bastón nos iba indicando. Aprendimos a leer con los pies el terreno para saber si había, digamos, cemento o no tenía pavimento. Aprendimos a leer las calles por sus olores, saber que pasábamos por una farmacia, por una panadería, en fin, aprendimos a agudizar los sentidos y utilizarlos para que la movilidad fuera más fácil.
Y así poco a poco lo fuimos logrando. Luego por mera intuición uno ya aprendía, ya digamos que como que cogía vicios y mañas acerca de cómo ir, cómo venir, hasta tal punto de que prácticamente la movilidad se volvió un manual personal, una cosa de cada uno. Bien, maestro. ¿Los ejercicios eran repetitivos, eran constantes, de tal manera que uno pudiera perfeccionar eso, o simple y llanamente se les daba una explicación y de ahí para adelante cada cual desenvuélvase como pueda? No, había que desde luego asegurarse de que el alumno había asimilado. No se soltaba hasta que no se veía que la persona ya, porque desde luego ahí iba en juego su seguridad, ¿no? Se soltaba cuando se veía que la persona ya era capaz. Y naturalmente siempre la persona que nos movilizaba, nos daba la movilidad, estaba pendiente de que no nos fuéramos a equivocar, por ejemplo, a salir del andén. Nos enseñaron cómo, digamos, a través del bastón, cómo evadir un hueco, en fin, huecos de hecho que a los cuales caímos muchas veces, porque, digamos, muchas veces por mucho cuidado que se tenga, es difícil y no se puede evadir de pronto y evitar que uno pueda caer en un hueco, salirse de un andén, cosa que de hecho es lo que va formando, es lo que nos va puliendo para que podamos hacer una buena movilidad. Maestro, realmente esa riqueza es impresionante y bueno que la gente escuche esto que usted nos acaba de decir, que esto de la movilidad es repetitivo, constante, con acompañamiento, técnicas y sobre todo el hacer la escuela en la calle, el saber que la movilidad se logra es en la calle, no en la casa, ni estando cada cierto tiempo haciendo la movilidad es permanente, ¿cierto, maestro? Permanente, yo diría que cada día se aprende alguna que otra cosita. Bien, maestro, fíjese usted que ahí vamos avanzando. Maestro, me habló usted, llegó a la escuela, entró a su tercero de primaria. ¿Cuánto tiempo le demandó para poder llegar a su quinto primaria? Ahí sí transcurrió un tiempo normal y luego hice una validación, porque ya no era un niño para entrar a estudiar, no era un adolescente para entrar al bachillerato. Hice validación del bachillerato y la universidad sí no la hice porque quise estudiar música, pero me rechazaron porque no había, según la universidad, profesorado idóneo para capacitar ciegos en la parte musical. Los libros naturalmente no los había en braille y la musicografía es muy distinta para las personas que no podemos ver. La persona que ve puede leer su partitura, la persona que ve, nosotros no, nosotros tenemos que tomar la partitura y aprender los signos, porque no podemos tocar y leer al mismo tiempo. Entonces, en aquel entonces, ese fue el obstáculo que no me permitió ingresar a la universidad a estudiar música. Maestro, ¿qué universidad fue? Fue la Nacional de Bogotá. Bien. Bueno, maestro, ni más que hablar. Es decir, estabas en Bogotá cuando quisiste entrar a estudiar música. Sí, desde luego, acá no había. Acá no había y conocíamos varios amigos que sí eran músicos graduados de la universidad, pero cuando yo llegué nos dijeron que esos profesores ya no estaban en la universidad y no fue posible, cosas del destino quizás, pero no fue ese obstáculo para que yo pudiera seguir con la música. Tuvimos en la escuela a una profesora muy querida, no sé si existe y escucha el programa, un gran abrazo de enorme gratitud, doña Teresita Gamboa, que era un excelente músico, no sé si se podrá decir excelente música, por aquello de la igualdad de género,
Ella sí leía partituras, era realmente maestra en eso. ¿Pero era una persona con discapacidad o sin Era discapacidad? totalmente ciega, pero ella sabía toda, de hecho con ella aprendí mucha teoría musical. A la escuela le obsequiaron un piano, que creo que aún existe, y en ese piano muchos dimos nuestros primeros pasos. Ahí aprendí yo mucha musicografía y empecé a entender, bueno, yo no sé, como te decía, ella era maestra en esto. Ella cogía una partitura y la aprendía, porque había que hacerlo de esa manera, y la llevaba al piano. Yo pude ver algunos ejercicios del maestro Cerny, también tuve que aprendérmelos, pero la música iba en mí ya muy arraigada en forma empírica. Perfeccioné muchos conceptos, aprendí acerca de qué era armonía, disonancia, tiempo, etcétera, y ya empezó a tomar forma la idea de la música en forma más perfecta, aunque como digo, lamentablemente no pude avalar como lo hubiera querido con una universidad en aquel entonces mi título de músico. Bien, maestro. Sí, dificultades que nunca se dejan de presentar. Maestro, me hablaba usted de fui al crack a perfeccionar mi movilidad o mi rehabilitación. ¿Sentía usted esto como algo que había que hacer o simple y llanamente se dio la oportunidad y se fue? Pues a raíz de que yo presuntamente iba a estudiar música en la Universidad Nacional de Bogotá, tenía que buscar dónde vivir. Inicialmente la idea era matricularme en el CRAC, Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, para que ese fuera mi hogar, previo convenio con las directivas de la entidad, para que ese fuera mi hogar y yo asistiera a la universidad, al tiempo que paralelamente yo podía hacer rehabilitación que ya de hecho iba muy avanzada. Sabía yo el ábaco, braille, mecanografía, mucha movilidad. Cuando se dio el rechazo en la Universidad Nacional, entonces yo, como ya estaba matriculado en el CRAC, me quedé los 5 meses que le dan a las personas para su rehabilitación. Allá conocí más personal invidente de muchas partes del país, de hecho algunos del exterior. Y vimos de pronto con más técnica, con personas muy profesionales ya en eso, sobre todo en experiencia, la movilidad que, como ya había dicho, tenía un 70 u 80% de la que me habían dado acá. ¿Cómo qué técnica, maestro? Me llama la atención. Por ejemplo, técnicas en buscar direcciones, tal como si buscas en la calle Sexta número 2112, ubicarse en la esquina y dar 24 pasos, que con seguridad quedas en el 2112, saber que los números pares quedan a la derecha, los impares a la izquierda, y en fin, cositas así. Luego vienen secreticos que uno va descubriendo en cuanto a direcciones. Lo que hay que perder definitivamente como ciego es el temor a perderse, buscando una dirección. Es una aventura que enseña mucho eso de perderse, porque la siguiente vez ya no nos perdemos porque tenemos la experiencia de que cómo es que se debe buscar una dirección. Maestro, eso en términos de movilidad y por ejemplo en ábaco, braille, ¿algo novedoso? No, para nada. Aquí habíamos visto lo que es el braille y el ábaco. Había un área, no sé si aún se llame así, que se llamaba habilidades de la vida diaria, donde nos enseñaban a conocer el reloj. Yo ya lo conocía. Trucos para estar en la mesa y etiquetas de la vida diaria llamaban esa área, y muchas cosas que realmente para mí no eran tanto aprendizaje porque ya tenía mucho, pero sí tenían mucho de entretenido.
Maestro, dos preguntas pensando en los oyentes. ¿Cuánto diríamos en esa época era el tiempo correcto para terminar una rehabilitación? ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la diferencia, digamos, entre los materiales que existían en la escuela y en el crack, ¿era bastante grande o para nada, maestro? No, no era mucho, porque doña Cecilia de Gabaza estaba muy al día en eso. Teníamos buenos ábacos, buenas pizarras, lo mismo que encontré allá. De resto, pues como les digo, en el crack había profesores especializados en ciegos, que han trabajado solo con ciegos, mientras que aquí eran profesores que venían como profesores de su práctica docente con personas videntes y estaban aprendiendo a trabajar con ciegos. Lo hacían desde luego con muchísimo amor, con muchísima dedicación, con gran empeño, cosa que hay que reconocérselo, y desde luego quizá eso hacía que nosotros aprendiéramos con más facilidad, pienso yo. Y en términos de tiempos, maestro, ¿cuánto era el apropiado? O para mejor entendimiento de nuestros oyentes, ¿qué debía tener una persona? ¿Qué elementos debía tener claros para decir usted ya es una persona con discapacidad visual rehabilitada? Bueno, el tiempo que estimaba el crack era entre 4 y 6 meses para personas de, no sé si está bien el término, de inteligencia media. Había algunos que se quedaban 8 meses, porque no asimilaban con la misma facilidad que otros el braille o la movilidad. Prácticamente un curso de rehabilitación tiene más que todo la intención de que la persona discapacitada aprenda a confiar en sí misma, tanto como para la movilidad, como para la escritura, la lectura, etc. Yo me tomé 5 meses, me habían dicho que 6, me tomé 5 meses, a los 4 ya me dijeron que me podía ir, pero yo les dije que me quería quedar un tiempo más, y como los cupos eran tan solicitados, me dijeron que bueno, que un mes más, pero no más, y a los 5 meses salí, digamos, con prácticamente lo que había dicho antes, con mucha confianza en mí mismo y con ganas de dominar el mundo, con muchos sueños. Maestro, ¿cómo se logra tener eso que usted llama confianza en sí mismo? Es muy bonito, digamos, por ejemplo, cuando en el caso de la movilidad se propone una persona llegar a un punto determinado y lo logra, ir en un medio de transporte público, llegar al sitio a donde va, eso da confianza. Es muy bueno, por ejemplo, compartir con alguna persona, en el caso de mi profesión como músico, compartir conceptos de música o enseñar la misma música. Eso da confianza, saber que tenemos credibilidad. Da confianza saber que, por ejemplo, en mi profesión, pues la gente nos busca, y si nos buscan es porque saben que vamos a hacer un trabajo idóneo. Ahí empieza la persona a tener confianza en sí misma. Maestro, hemos avanzado harto, pero hay una pregunta que no podemos obviar. ¿Cuál fue el sentimiento, las expresiones que tuvo su familia pre y post escuela? Bueno, aquella familia mía que, dicho en el lenguaje de ellos, usted no puede hacer nada porque es cieguito, ¿sí? Usted no puede salir porque es cieguito. Pues tuvo que modificarse, naturalmente, al ver
no solamente los logros que yo había obtenido, sino que estaba en medio de compañeros que estaban haciendo cosas que ellos ni se imaginaban. Entonces prácticamente venía quizá el anhelo de mi mamá, de mi abuelita, ¿cuándo hará Alirio eso que está haciendo Hermes, por ejemplo, que está haciendo Jorge, que ya iban al colegio, que iban y venían de la universidad? Y poco a poco esas cosas se fueron dando y realmente uno tiene que convencer a las personas que la discapacidad no es obstáculo cuando queremos cumplir una meta, podemos realizar un sueño. Ellos que ni se imaginaban que Alirio pudiera hacer esto o aquello, prácticamente me vieron surgir, me vieron formarme, y desde luego que ese concepto de el cieguito no puede hacer nada porque no ve, tuvo que necesariamente cambiar. ¿Fue difícil ese cambio, maestro? No fue difícil realmente. Maestro, y comenzó entonces, imagino yo, un nuevo mundo para usted y nuevo grupo de amistades y eso, maestro. Naturalmente, empecé a relacionarme con muchas personas, no solamente con discapacidad, sino que a través de la música empecé a trabajar ya a otro nivel. Empecé a asistir a clubes, a hacer presentaciones en muchos hogares donde compartimos y disfrutamos con muchas familias de aniversarios, cumpleaños, en fin, de toda clase de eventos. Y las personas con las que empezamos a relacionarnos ya tenían, otro nivel. Ya no era solamente relación entre compañeros, sino que logramos llegar a integrarnos con la sociedad y a ser productivos. Perfecto, maestro. Maestro, ¿qué en cierta forma tenía la escuela como base o como bueno en esa rehabilitación? Quiero hacer esa pregunta, maestro, porque parece que la rehabilitación que hoy día se está dando es a distancia. Entonces es bueno que usted nos cuente y comente un poco más detallada, de forma detallada, exactamente qué tenía la rehabilitación. Pues ya hablamos de los programas, pero por ejemplo era intensivo, había un espacio, cuántos profesores, esas cosas, maestro Alirio. En alguna ocasión llegó quizá a haber hasta 12 profesores. Empezaron muy pocos, pero luego hubo una planta de creo que unos 12 profesores, entre los cuales, orgullosamente, hubo muchos profesores ciegos también. A la gente le gusta oír la palabra invidentes, digamos entonces. Muchos profesores invidentes que se capacitaron, que obtuvieron ese título, que tuvieron el escalafón, que figuran en la Secretaría de Educación, en el Ministerio, escalafonados como profesores, siendo ciegos. Sí, se hace intensivo. No tengo idea, me habla de Javier de la rehabilitación virtual, no la conozco y no me la puedo imaginar. Voy a tener que ingresar a buscar cómo es la rehabilitación virtual, pero nuestra rehabilitación presencial fue muy importante. La asistencia a la escuela fue realmente valiosa. ¿Cuántos días a la semana, maestro? Se trabajaba normal, común y corriente, de lunes a viernes. Se enfatizaba mucho en todo, ¿cierto, maestro? Se enfatizaba mucho en todo. Particularmente la filosofía de la escuela era tanto quitarle al ciego como a la sociedad la idea de que ser ciego era quedarse en la casa a inspirar compasión o lástima, y en el peor de los casos
a tener que mendigar para tener un sustento. Maestro, usted me ha hablado ahorita de los talleres. ¿Usted logró aprender algo allí y de eso algo pudo ejercer para conseguir algún apoyo económico? Lo intenté. Teníamos máquinas que nos ayudaban a redondear los palos de las escobas. Había máquinas para hacer el trapero, para hacer el cepillo, la escoba. Lo intenté, pero realmente no. Lo mío era la música. Hubo muchos ciegos que lograron trabajar en eso y Bucaramanga les compró a los ciegos ese producto que se producía en la escuela Taller para Ciegos, que desde luego con mucha tecnología ahora, pues realmente la obra manual pasa a segundo plano porque todo lo hacen las máquinas y prácticamente no solo los ciegos sino muchas personas han quedado sin trabajo porque aquello que empleaba 4 o hasta 6 personas, hoy por hoy lo hace una máquina, mandada solamente por una persona. Perfecto, maestro. Realmente los cambios han sido abismales, ¿no? Indudablemente. Impresionantes. Maestro, quiero a partir de este momento enfocarme un poco hacia lo que es su parte profesional, laboral y que de alguna manera le ayuda a realizarse como persona, y es la música. La música ha vivido conmigo. Espérame un segundo, maestro. La frase de la semana. Bueno, amigos, ya hemos llegado al final de este programa. Y en esta sesión de la frase de la semana vamos a leer una frase que es bastante representativa de la experiencia que acabamos de escuchar, que nos pone una buena reflexión. Y la frase es la siguiente: discapacidad no es enfermedad, es una condición que pasa desapercibida si eliminamos las barreras del entorno. Esto es totalmente cierto. O sea, con la discapacidad pasa que la discapacidad es en gran medida un fenómeno social, de alguna manera. O sea, decimos que tenemos barreras porque cuando tenemos, bueno, una discapacidad, una deficiencia, pues eso hace que el entorno en el que están las demás personas, el entorno en que las demás personas coexisten, puede que ese entorno no sea el más apropiado para nosotros. Puede que en ese entorno las herramientas que hemos desarrollado o las herramientas que tienen las demás personas no nos sirvan para sobrevivir. Y ahí es donde tiene sentido hablar de discapacidad. ¿Por qué? Porque en cierta manera discapacidad, la palabra discapacidad no significa que tú no seas capaz. Aun cuando la palabra sugiera eso, aun cuando haya personas que, bueno, el término, la palabra discapacidad no le guste, a pesar de que hayan personas que me digan: Diego, eso suena horrible, no use la palabra discapacidad. No, amigos, aunque la palabra discapacidad suene a que no somos capaces, la verdad es que sí somos capaces de muchas cosas. O sea, si una persona con discapacidad recibe los apoyos, los ajustes razonables, adecuados, si la persona está rodeada de personas que la comprenden, personas que no la van a juzgar por sus limitaciones, que en lugar de juzgarla van a poder ver sus capacidades, esa persona va a llegar muy lejos e incluso puede llegar a hacer cosas que incluso personas que no tienen discapacidad no harían. El caso, amigos, es que no hay que pensar, no hay que creer que una persona con discapacidad no puede hacer nada, no es capaz de nada, solo porque no está en las mismas condiciones que otra persona para hacer algo. Más bien, amigos, en lo que debemos pensar, en lo que debemos ponernos a analizar,
Cuando conozcamos a una persona con discapacidad, más que decir, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer aquello, no es lo que debemos pensar, amigos, es en lo que esa persona sí puede hacer, ¿sí? Y potenciar eso, amigos. Eso es lo más importante. Es la invitación que queremos hacer desde ese espacio. Simplemente las personas con discapacidad pues tienen otra forma de hacer las cosas. No siempre va a ser mejor o peor, pero hay otra forma. O sea, y algo que nos enseña la discapacidad, amigos, es que quizás hay otra forma de hacer las mismas cosas. Hay otros caminos. A veces a las personas con discapacidad muchas veces nos toca coger esos caminos. Caminos que no son comunes, no son los más comunes, caminos que no son los más transitados. Caminos que de pronto una persona típica le da miedo recorrer porque va a estar sola. O porque piensan que no van a servir, pero son caminos que a nosotros nos sirven. Entonces, esta es la invitación pues que trato de traer el día de hoy. Es la idea que buscamos en este programa con estos testimonios de vida, con estos testimonios de personas con discapacidad, mostrar que en realidad es cierto, sí, que en la sociedad hay muchas barreras. Es cierto que hay mucho que trabajar por eliminar esas barreras. Es cierto que eliminar esas barreras pasa de concienciar el entorno, pero también eliminar las barreras pasa de cambiar nuestra actitud hacia las personas con discapacidad. Obviamente no se trata de tenerles compasión, no se trata de pensar, qué pobrecito Diego tiene discapacidad. No, amigo, no se trata de eso. Se trata de tener una empatía real. Y cuando digo tener una empatía real, es no solamente centrarnos en su diagnóstico, en su etiqueta, o sea, no quedarnos con la idea de, qué pobrecito ese señor que está en silla de ruedas, pobrecito, no puede caminar, toca ayudarle, pobrecita su familia. No, amigos, esa no es la idea. La invitación es a ver esa persona más allá de su etiqueta, más allá de su diagnóstico clínico, verla como lo que es, una persona. Y cuando digo verla como una persona, amigos, es ver que esa persona, aparte de que tiene su propia forma de pensar, tiene su propia forma de entender el mundo, de analizarlo, también tiene cosas en las que, al igual que nosotros, va a ser buena. Todos, por el solo hecho de ser humanos, por el solo hecho de existir, tenemos talentos, habilidades, tenemos cosas que se nos da bien, cosas que nos da mal. Seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, Diego, pero es mejor hablar de capacidades diferentes y no discapacidad. Y sí, tienes razón. Pero ¿qué pasa? Que todos tenemos capacidades diferentes de alguna manera. Por ejemplo, alguien que sepa tocar un instrumento musical, alguien que toque bien el piano, o alguien que sepa enseñar música, que la pueda apreciar, pues tiene una capacidad obviamente diferente a la mayoría de personas. Alguien que sepa programar una computadora tiene también una capacidad diferente. Alguien que pueda escalar el Everest también. Todos tenemos ese tipo, digamos, de capacidades diferentes hasta cierto punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la discapacidad, amigos, es lo que es. Sí, es una situación de desventaja. Es una situación donde hay una deficiencia. Pero, amigos, lo importante es que detrás de todo, o sea, detrás de la discapacidad, hay una persona, hay un individuo que tiene su propia mente y es una persona que quiere tener su lugar en el mundo, que quiere encontrar, lo que le gusta hacer, encontrar cómo desarrollar su máximo potencial. Todos queremos, de alguna manera, aportar algo útil a la sociedad, aportar algo a nuestros familiares,
a las personas que nos aman, nos quieren. Esto en las personas con discapacidad no es diferente. Podríamos pensar que por tener discapacidad no lo van a poder lograr, pero lo que nos enseñan testimonios de vida como este es que sí se pueden, amigos. Entonces la invitación desde este programa es a escuchar a más personas como Alirio, personas que nos muestran cuál es el camino. Y bueno, amigos, ya llegando hasta aquí, pues no queda más que decirles que gracias por haber llegado hasta acá, por haberse tomado el tiempo de escuchar este episodio. Si este episodio te gustó, compártelo con tus amigos. Recuerden que estamos en YouTube, en el canal Discapacidad Nación. Recuerden que pueden escribirnos, dejarnos sus comentarios compartiendo su experiencia de vida. Si desean venir a este programa, son libres de hacerlo también, amigos. Recuerden también que tenemos un correo que llama discapacidadnacionsantander@gmail.com, donde también nos pueden escribir. Y amigos, recuerden que este es un programa que está al servicio de la población con discapacidad. Cualquier problemática, cualquier cosa que quieran compartir, son libres de contactarse con nosotros. Y en la medida de lo posible, pues vamos a dar espacio a eso que ustedes quieran comunicar en la radio. Y no siendo más, amigos, se despide este servidor Diego Jonathan Moreno Ramírez. Y nos vemos el próximo fin de semana. Recuerden que todos los sábados estamos publicando un nuevo episodio. Todos los sábados a la 1 de la tarde. Para que estén ahí pendientes. Y les mando a todos un fuerte abrazo. Y chao, chao.